I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de Amigurumis Castillo. Bueno, en esta ocasión nos ha tocado ya el 10º personaje. Miren, aquí tenemos al ratoncito. Y nos ha quedado así, miren, de esta manera. Recuerden que estamos haciendo todos los personajes de la colección Animalitos Divertidos, que todos tienen el mismo cuerpo y el corazoncito agarrado. Lo demás ya va cambiando conforme al animalito que vayamos a realizar. Y bueno, los materiales que vamos a utilizar para este ratoncito son estambre de color blanco, color piel, color rosado. Necesitamos también hilo de bordar color café. Necesitamos rubor para sus mejillas y para algunos retoques, lo que son las orejitas, el corazón. También necesitamos, bueno, lo básico, ¿no? Que sería el relleno, tijeras, aguja lanera, silicona caliente o silicona fría, si es que ustedes van a pegar, ¿no? Y vamos a utilizar un crochet de 2.5 para todo el proyecto. Y unos ojitos, también un par de ojitos de aquí de 5 milímetros de diámetro. Eso sería en cuanto a los materiales. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, ahora vamos a iniciar realizando la pancita de nuestro ratoncito. Y para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer 1. Y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y para lo siguiente vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumentito en cada punto. Aquí voy a hacer mi primer aumento. 1. 5, 5 y vamos al sexto. No se olviden de apretar muy bien su anillo mágico para que se quede cerradito este centro, ¿no? Listo, ahora lo que vamos a realizar es 3 aumentos. Vamos a hacer 3 aumentos. Voy a hacer mi primer aumento y voy a poner mi separador ya de vueltas aquí. Entonces voy a hacer mi segundo aumento y mi tercer aumento, ¿no? Ahora voy a realizar 3 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto, pero solo hasta 3. 1, 2 y 3. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es otra vez 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y por último vamos a tejer normalmente estos 3 últimos puntitos que nos quedan. 1, 2 y 3. Vamos a iniciar la siguiente vuelta y para ello vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner nuestro marcador. Así, de esta manera. Ahora vamos a hacer un aumento. Ya hicimos un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a repetir 2 veces más ese patrón. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y un aumento. Ya. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y vamos a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Ya repetí la primera vez. Vamos, la segunda. Segunda. Y ahora vamos la tercera vez. La tercera vez.
Y por último vamos a tejer normalmente estos 3 puntitos que nos quedan. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Listo. Ahora vamos a iniciar nuestra próxima vuelta y vamos a hacer el patrón D. Ya hice mi primer punto, pongo el marcador. Voy a hacer 2 puntos bajos, ya hice el primero, ahorita hago el segundo y un aumento. Y esto lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera vez, ahora repito 2 veces más. Vamos a tejer 3 puntos, o sea, un punto en cada punto. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a repetir de nuevo 3 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Y por último voy a tejer estos 3 puntitos que me sobran. 1, 2 y el tercero vamos a hacer. Y aquí miren, ya terminamos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a cortar la hebra. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Y simplemente aquí vamos a perder, obviamente si van a coser, pues la hebrita la dejan ahí. Si van a pegar, ustedes van a coger solo con el crochet. Lo mismo que hacemos con la aguja, pero he visto que con el crochet creo que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, de este puntito me salto al otro, meto el crochet por debajo, le paso el estambre por ahí debajo de ese puntito. Y miren por dónde salió. Esta es la hebrita que pasó por aquí, por el centro de este punto, por donde salió la hebrita. Ingreso el crochet por el centro de ese punto, miren así, y de nuevo le paso la hebra por ahí y miren, ahí se me forma el puntito falso y ya esta hebrita se la pierde para atrás o simplemente se la deja ahí para pegar la pancita. Ya estaría hecha la pancita. Ahora vamos a seguir tejiendo. Así vamos a hacer las patitas traseras, las de abajo, y vamos a hacer esta pieza de aquí, ¿no? Entonces vamos a realizar 5 cadenitas. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadena. Ya hice 2. Y en el último vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Del otro lado vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos, y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y estamos aprovechando este tejido y perdiendo esta hebrita de aquí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es 2 aumentos. Voy a hacer mi primer aumento. Ahí sí voy a colocar ya mi marcador, mi separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento, ¿no? Ahora voy a hacer otro aumento, así de esta manera, miren. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a realizar 3 aumentos de puntos bajos, 1, 2, 3. 3 aumentos de puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren. Eso sería todo, ¿no? Todavía me falta una vuelta, sino que quiero cortar esta hebrita que estábamos perdiéndola. Ya. Listo. Ahora, lo siguiente que vamos a realizar son puntos deslizados. En total nos tiene que salir 16 puntos deslizados. Vamos a quitar el separador y vamos a hacer 1. Este es nuestro primer punto deslizado. Y entonces vamos a hacer puntos deslizados alrededor de toda la pieza. En total son 16. Voy 2. Y 16. Miren, aquí si van a coser dejen hebra larga, si van a pegar no es necesario. Y básicamente hacemos esto, ¿no?
Miren, del siguiente punto que viene vamos a introducir el crochet en la mitad del punto y le pasamos esta hebrita por atrás, miren, y así ya nos queda, ¿no? Esta sería la patita que vamos a hacer. Y bueno, de estas, como les dije, son dos, ¿no? Entonces vamos a hacer... Listo, ahora continuamos y vamos a hacer ahora esta piecita que es para hacer las patitas de adelante, las delanteras, y vamos a hacer esta pieza. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Y ahora vamos a cerrar el anillo mágico de esta manera. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Nos enganchamos en el primer puntito y vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un aumento. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo y finalmente vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Estamos haciendo puntos bajos. Y aquí terminaríamos como decir la primera vuelta. Y ahora vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado. Si van a coser, dejen larga, si van a pegar no es necesario. Entonces zafamos esto, apretamos bien el anillo mágico, cortamos la colita del anillo mágico y pues esta hebrita, si ustedes van a pegar, pues simplemente la pasan por la parte de atrás, así. Bueno, ahora vamos a hacer estos detallitos de aquí, tanto en las patitas traseras como en las delanteras, ¿no? Estas puntaditas. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Desde donde está este puntito de aquí, vamos a subir un hito más arriba y al ladito le vamos a pinchar. Así de esta manera, miren, ¿no? Entonces vamos a hacerle hacia arriba y de una vez nos pasamos al centro. O sea, arribita de ese huequito donde estaban hechos los aumentos. Entonces vamos a acomodarle bien que quede ahí el dedito. Apretamos un poquito para que se sujete. Luego le mandamos para arriba. Y le hacemos en el lado contrario del otro dedito. Miren, así. De esta manera iría también al centro. Y va a un lado. Entonces me viro a la parte de atrás, le doy una puntadita aquí. Paso la aguja como para que el dedito no se me baje. Miren. Y luego simplemente voy a rematar en cualquier partecita de nuestra patita. Damos la vuelta al estambre para que se me haga un nudo y pasamos por algún puntito de por ahí que no se vea en la parte de atrás. Y miren, así le podemos acomodar. A veces se nos mueven los deditos, pero ahí y ya nos quedaría bien. Miren, así nos quedaría y ya rematamos en la parte de atrás. Aquí tenemos la otra patita, la delantera. Entonces miren, aquí está el centro del anillo mágico. Si miran que aquí es donde terminamos, hicimos el punto deslizado que está como más planito. Entonces vamos a poner así y nos vamos a meter al lado del anillo mágico, así paralelo, porque vamos a hacer la puntada aquí, aquí y al lado, ¿no? Entonces me voy a meter aquí en la vuelta de al lado, donde empieza el anillo mágico. Me voy para arriba, ahora sí ingreso en el centro del anillo mágico. Miren, aquí voy acomodando donde va a quedar el dedito, ¿no? Entonces apretamos un poquito, ahora hacemos para arriba y hacemos lo mismo del otro lado contrario. Miren, así apretamos y lanzamos para atrás y hacemos lo mismo. Damos una puntadita aquí, jalamos, es como para que se quede el dedito donde lo ubicamos. Si se les baja un poquito, meten la aguja, miren, le jalan un poquito, le acomodan y ya está, miren. Entonces vamos a rematar aquí en la parte de atrás, pasamos alrededor de la aguja, vamos a hacer un nudito, damos una puntadita y ya estaría, y cortamos esta hebra. Ahora vamos a hacer la colita de nuestro ratón y para ello con color piel, ¿no? Vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3,
14 y 15. Entonces vamos a empezar desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, y vamos a hacer 7 puntos deslizados. 1, y 7. Y vamos a hacer ahora 7 puntos bajos. 1, y 7. Y eso sería todo nuestra colita. Si van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Cortan, jalan, y obviamente si van a pegar, le esconden atrás. Y ya estaría hecha la colita del ratón. Vamos a hacer esta pieza de aquí, de la orejita, y vamos a comenzar haciendo primero la pieza de adentro, la rosada. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, y 6. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico de esta manera. Miren, verán, aquí les voy a dar una sugerencia, pero si lo quieren hacer con el mismo grosor de lana, lo hacen. Pero miren, aquí por ejemplo vamos a utilizar color rosado y blanco, ¿cierto? Entonces yo en el color rosado le estoy utilizando una hebra un poquito más delgada que la blanca, pero casi nada, un poquito. Pero estoy utilizando el mismo número de crochet. Ahora, si ustedes no tienen la hebra más delgada y tienen del mismo grosor, lo que pueden hacer es utilizar un crochet un poco más pequeño, que eso quiere decir uno de 2, ¿no? Ya. Entonces, o si no, pues háganle del mismo porte, sino que quiero que esta pieza salga un poquito más pequeña, si sea el mismo patrón, para que luego nos dé como este efecto, como, no sé si le ven, como cóncavo, como que nos queda así como un platito, que no nos queda muy plano, ¿no? Bueno, entonces aquí ya hice yo el anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer 6 aumentos, eso quiere decir un aumento en cada punto. Aquí voy a hacer mi primer aumento. Vamos, 2, 5 y 6. Listo, apretamos bien nuestro anillo mágico. Listo. Ahora vamos a la segunda vuelta y aquí ya vamos a utilizar nuestro separador de vueltas, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer, en toda esta vuelta vamos a hacer este patrón de, vamos a hacer un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer el patrón de 2 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a hacer todo alrededor hasta el final de la vuelta. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora sí vamos a cortar las hebras de esta de aquí. De esta sí tenemos que cortar, ¿no? Todos, porque si van a coser va a ser con la parte blanca. Entonces aquí sí cortamos la hebra. Entonces lo que vamos a hacer es este punto falso que siempre hacemos, pero lo estoy haciendo ahora con crochet, no con aguja, que realmente da lo mismo. Entonces, de este punto, me salto. El siguiente voy a meter por la parte de atrás el crochet debajo de todo el punto. Paso la hebra por atrás, miren, por debajo del punto. Y de aquí, miren, esta es la hebra que pasé. La voy a jalar para que la vean, miren. Es esta de aquí que sale del medio de este punto. Entonces me voy a introducir por la parte de atrás en medio de ese punto, ¿no? Con el crochet, así. Y vuelvo a pasar la hebra por atrás. Entonces miren, aquí se forma igualito como cuando se hace con la aguja, se forma este punto falso. Y ya estaría. Esta hebra no importa porque como vamos a unir las dos piezas va a quedar adentro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una pieza exactamente igual, pero sin cortar la hebra. Al último no voy a cortar la hebra porque voy a unir. Entonces voy a hacer aquí la tengo la pieza.
Les traje la otra pieza que hice exactamente igual. Y miren, eso a lo que me refería. Si ven que esta se la ve la blanca un poquito más grande que la rosada, un poquito, casi nada. Es porque hice con un estambre un poquitito más delgado. O si no, si ustedes hicieron con un crochet un poco más, de menos numeración, pues les va a salir ese efecto. Pero tienen los mismos puntos las dos piezas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner de lado así. El lado de revés, las dos piezas así, junto el lado revés, para que me quede el derecho aquí y el derecho acá, ¿no? Entonces voy a ir uniendo, simplemente voy a ir uniendo estos dos puntos y voy a seguir haciendo un patrón. Entonces voy a coger un punto del blanco y un punto del rosado completo y voy a hacer mi primer punto bajo, ¿no? Voy a hacer puntos bajos. Aquí, si desean, pueden poner ya el separador de vueltas para que no se confundan. Recuerden hacerlo con mucha paciencia para no saltarse ningún punto. Entonces aquí voy a hacer el patrón cogiendo las dos piezas de 3 puntos bajos. Miren, aquí ya hice uno, ¿no es cierto? Vamos, 2, 3 puntos y un aumento. Voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor. Recuerden cogiendo los puntos de cada pieza, no uniendo. Listo, miren, aquí yo ya terminé de unir la pieza haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer nuestra última fila de aumentos y vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y ahí ya finalizamos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, si van a coser dejen larga, si van a pegar no es necesario, ¿no? Entonces ya le voy a cortar la hebrita, voy a zafar así. Y prácticamente vamos a hacer lo mismo que hacemos cuando hacemos un punto falso. Saltamos esta, por debajo, vamos a la siguiente, pasamos por ahí la hebra. Miren así, de esta manera. Y por donde salió la hebrita, que es este punto de aquí, nos vamos por atrás en la mitad de ese punto. Le pasamos por ahí la hebra. Y esto de aquí le vamos a esconder en medio del tejido para que no se nos note ni la hebra adelante ni la hebra atrás. Miren, aquí ya tenemos las dos orejitas exactamente iguales, ¿no? Bueno, vamos a dejar a un lado estas orejitas. Bueno, ahora vamos a hacer los bracitos y para ello vamos a hacer 9 cadenas con estambre blanco. 2 y 9. Vamos a hacer en la primera cadenita un aumento y seguimos realizando puntitos bajos. Vamos a hacer 6, 1 y 6, y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Aquí hice mi primer punto y aquí ya le formo el aumento. Vamos a tejer en el otro lado y vamos a hacer 6 puntos bajos y aprovechamos para perder esta hebrita, ¿no? Ya hice 1, 6 y en el último puntito yo voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren. Y aquí ya terminaríamos de hacer nuestro bracito. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Aquí ya le podemos tranquilamente cortar esta hebra que estábamos perdiendo. Y si ustedes van a pegar, pues esta hebrita la esconden tras del tejido. De estos bracitos vamos a hacer 2. Listo, miren, aquí yo ya tengo la parte del cuerpo. Como les comento en todos los videos, esta es la misma base para todos los personajes que tenemos realizados. Así que si tú quieres hacer el paso a paso de este cuerpo, visita la descripción de este video. Te voy a dejar el link aquí en la descripción del video. O también aquí está el patrón para que lo puedas hacer. Está en el primer video del pollito. Así que bueno, igual aquí en la descripción te dejo, ¿no? Y también por otro lado tenemos el corazón, que es el mismo patrón en todos los personajes. Aquí te dejo el patrón. Y de igual forma les voy a dejar aquí en la descripción del video el link del corazón, que me parece que está en el segundo video del pollito. Pero igual aquí te dejo el link. Bueno, dicho esto, pues aquí hemos terminado ya de realizar todas las piezas de este tutorial.
Así que en el próximo video recuerden que cada tutorial se conforma de 2 partes, ¿no? La primera que hacemos todas las piezas y la segunda parte que sería el segundo video que vamos a hacer para la unión de piezas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse a este canal, de darle like y de compartir. Nos vemos en la segunda parte. Bye bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never